7 años después, el Getafe ha clasificado de nuevo a una competición europea, esta vez para la UEFA Conference League, tras vencer a los Osasuna en la última jornada. Hoy vamos a analizar el futuro del conjunto azulani y para analizarlo un poquito al detalle tengo aquí a Jorge. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Paul, por la invitación. ¿Qué tal? Bien, bien. Getafe, bueno, perdón, Jorge al final es un especialista del Getafe, ya que el de Getafe lo cubre, tengo entendido, en Telemadrid, ¿no? Sí, Entonces, cubrimos un pues, poquito de todo. Estamos en el programa de Fútbol es Fútbol. Pero bueno, es verdad que como podéis ver aquí con Luis Milla, con Borja Mayoral, el que me tira es Getafe, que es donde nací. Y bueno, y qué mejor momento además para ser azulón que estos últimos años, la verdad. sí, no, la verdad. Con subidas y bajadas, pero con bastantes alegrías. No, lo que ha hecho Bordalás, tío, es Sí. histórico y también te digo que desde hace más o menos 20 años el Getafe, queramos o no, pues ha sido un mítico ya de primera división, temporada 2007-2008, ya llegó Ujú. a cuartos en final de la Copa de la UEFA contra el Bayern de Múnich, pasó de fase de grupos, no, se quedó en fase de grupos en 2010-2011, bajó Ujú. también las órdenes de Bordalás en la 19-20 también contra el Ajax, Ujú. ese mítico que ganasteis y tal. Entonces, ya es un mítico tanto en la liga como que puede llegar también a competiciones europeas. ¿Cómo has vivido tú este cambio que ha pegado el Getafe? Ujú. Ya no solo esta temporada, porque estabais en descenso y os habéis metido al final en puestos europeos. A nivel general, ¿cómo has vivido este cambio de estructura del Getafe tú? La verdad es que ha sido tremendo. Yo esta temporada sí que llegué a arrojar la toalla cuando todavía no habíamos cambiado de año, estábamos en diciembre y el equipo estaba en descenso. Yo era de los que decía, esto sí que es imposible, o sea, es bastante complicado que se mantenga el equipo en primera, o sea, fíjate. Y ha pasado de lo que se veía un posible descenso a segunda a haber entrado en Europa. Es cierto que, al fin y al cabo, Paul, yo creo que la temporada en la liga ha sido muy extraña para todos los equipos y que prácticamente, incluso en la última jornada, se decía, ojo el Valencia, que ha pasado de descenso a lo mismo, a prácticamente igual incluso poder colarse en Europa. Había muchos equipos que estaban ahí entre esas dos vertientes y creo que en otra circunstancia el Getafe nos habría una ilusión tremenda entrar en Europa. Además, la Conference creo que es una competición que ha demostrado el Rayo que se puede competir porque el nivel de la liga pues, es superior al de la mayoría de clubes que compiten. Pero a mí me da un poco de miedo porque esta temporada se sufrió. Suelen empezar las campañas con muy poquitos jugadores y bueno, estaré mucho más tranquilo si se queda Bordalás, claro, que creo que es una de las claves que vamos a tratar aquí. Correcto, mira, ahora que sacas el propio tema de Bordalás, es como dice el conjunto azulón en su medio de comunicación, ¿vale? Han dicho que Bordalás es el primer entrenador que mete 2 veces al Getafe en Mm. competiciones europeas en su historia. ¿Cómo habéis vivido también un poquito el cambio que os ha pegado Bordalás al equipo? Porque escogió, si no recuerdo mal, que estabais en segunda, Sí. os volvió a primera, se va, estáis ahí y vuelve otra vez Sufriendo. para meteros otra vez ahora en puestos europeos. Lo de Mm. Bordalás es que es para vosotros lo que, por ejemplo, para mí en el Barça es Hansi Flick ahora mismo. Sí, sí, sí. Y te diría que más, ¿eh? Porque al Sí, fin y sí, al cabo seguro. Es que, Barcelona, Real Madrid están hechos para ganar, pero clubes como el correcto. Getafe están hechos para Para vamos, salvarse. para salvarse y casi que no para estar en primera división, porque ahí también podemos entrar ya a hablar de Ángel Torres incluso, que desde que llegó hace 2 décadas, desde luego que el equipo prácticamente, desde que subió por primera vez, es que solamente ha bajado una. Y bueno, al final ese cambio yo me acuerdo, ¿no? de ese día de cuando descendió el Getafe a segunda y ostras, que lo que lloré, la verdad, lo que me hizo sufrir. Y luego, pues aquel año en segunda se veía muy negro un poco lo que le ha pasado al Leganés esta temporada, sin ir más lejos, hasta que llegó Bordalás. Bordalás llega y de lo que podría haber sido un descenso a, si no me equivoco, no estaba primera red todavía, habría sido segunda B, a subirlo ese mismo año, al año siguiente clasificarlo para Europa. La verdad es que creo que Bordalás ha Histórico. cambiado la historia del Getafe y que
si se va, habría que. Ya le han hecho hijo adoptivo de Getafe, Sí. pero el club le tiene que hacer una estatua fuera ahí en el Coliseum y cambiarle el nombre al de José Bordalás, seguro. Y pasando un poquito también a la clave táctica de comparar equipos, ¿crees que este Getafe se puede asimilar un poquito al de 2019 o lo ves bastante diferente? Lo veo un poco diferente. He estado mirando las estadísticas. Aquel equipo que se clasifica a Europa logra 8 puntos más que esta temporada, fueron 59. Era mucho más fiable en defensa de lo que ha sido esta temporada. También tenía. Mejores Yené estaba jugadores. en esa plantilla, pero claro, Yené con menos años también en su plenitud. Matías Olivera, lateral izquierdo del Nápoles. El medio campo tenías a Maximovic, por ejemplo, que bueno, es verdad que ahí no hay ningún problema, ¿no? El Milla Arambarri Sí, puede está ser bien. perfectamente el Arambarri Maximovic. Pero Pero Ángel Rodríguez, Jaime Mata, la verdad es que a mí la sensación era que era un equipo mucho más fiable, con mayor capacidad ofensiva que este Getafe, que al final ha sido de mínimos. Obviamente lo que le cambia la cara por completo son los fichajes en invierno, otra vez. El año anterior sirvieron para salvarse con la llegada de Terrats, por ejemplo. Y esta temporada han sido 5 fichajes, pero bueno, sobre todo el impacto de 3 de ellos, ¿no? De Zaid Romero, para mí el mejor sin duda en defensa, que ha sido determinante. Un tío que venía de jugar un partido con el Brujas, llegó y aquí a luego que Getafe como Jesucristo. titular y tocado por la varita de Bordalás o no sé de qué, se hizo con el control de la defensa y luego Martín Satriano y Luis Vázquez que desde luego que han casado muy muy bien, porque luego es verdad que Boselli y Birmancevic con mucha calidad, pero es verdad que no han rendido tan bien. Pero una locura, la verdad. Es que, no sé, lo del Getafe no se puede explicar demasiado con palabras porque es prácticamente surrealista, la verdad. Surrealista. Bueno, y otro jugador que esta temporada también ha batido récords ha sido David Soria, que si no me acuerdo mal ahora Sí, mismo, ha sido el portero con más titularidades o algo así seguidas. No me acuerdo ahora el eso dato es. exacto, pero Sí, también bastante además tocho. ha quedado tercero en el Zamora, por detrás de Courtois y de Joan García. O sea, estamos hablando de un portero que lleva muchos años en el Getafe y que el club además yo creo que le ha acompañado un poco a mejorar como portero, porque es cierto que siempre ha estado un poco la duda con Soria, ¿no? De su nivel. E incluso esta temporada ha tenido altibajos, pero yo creo que el cómputo global ha sido tremendo. Su rendimiento junto con el de Luis Milla, dando tantas asistencias, siendo tan protagonista. Luego, para rematarlo, marca el gol que te da Sí. esa clasificación final a Conference, con esa imagen final a hombros del estadio con la bandera del Getafe. La verdad es que es muy emocionante. Juan Iglesias, incluso, un futbolista también que esta temporada Bordalás ha usado como lateral izquierdo, poniendo centros. Me acuerdo en la primera vuelta un gol importantísimo que marca al Levante, dando asistencias también. Al final ha sido un Getafe de mínimos que le ha servido para volver a tocar la gloria. Y bueno, al final el Getafe de mínimos también ha aparecido gracias a, como hemos comentado antes, Bordalás, que ahora ya sí que vamos de lleno con su futuro. Y es que, a ver, de momento se habla que es bastante como incierto. Hmm. Él ha dejado como entender que ahora mismo quería como disfrutar cuando se estaba celebrando la clasificación y tal. Pero Hmm. claro, termina, creo que es el 30 de junio, sí, el 30 de junio de 2026, el contrato. De momento no hay ningún acuerdo. Durante el invierno y tal se estuvo hablando del Crystal Palace, de que lo querían. Sí. ¿Crees que ahora con el tema de la clasificación a Europa se va a quedar? ¿Hay algo que se esté hablando ahora por Getafe que se sepa ya o de Ujú. momento no se sabe nada? Bueno, a ver, aquí hay una cosa que es indiscutible y es que Bordalás, como mínimo, ha dudado en irse del Getafe esta temporada. El cambio de agentes, cambio de agencia de representación a YouFirst, y El eso lápiz. no lo hace alguien que quiere quedarse, ¿no? O como mínimo eso, por lo menos quería sopesar una posible salida. Lo que comentabas en enero, se habló del Crystal Palace y fue un momento crítico en el club, porque las palabras de Ángel Torres, aquellas famosas de que Bordalás no sabía hablar inglés y demás,
a él no le sentaron nada bien y él planteó irse. De hecho, le contestó en rueda de prensa diciendo que él sabía hablar muy bien inglés, dejando caer que podía irse realmente cuando quisiera. Es cierto que hace no mucho se habló de, aquí en la Liga sobre todo, de Real Club Deportivo Español y de Sí, Sevilla. también. Parece que esas dos opciones, al no ser tan claras, pueden hacer que Bordalás, lo que parecía una salida prácticamente segura, sea pues que acabe quedándose en el Getafe. No tanto, en mi opinión, por la clasificación a Conference, fíjate, sino porque no hay nada que le pueda convencer. Esta semana además ha sido muy intensa para él. Yo creo que va a dejar respirar un poco porque ha sido nombrado hijo adoptivo de Getafe, la entrada a Conference después de todo el sufrimiento de la temporada, de prácticamente gritos de auxilio en ruedas de prensa a principios de temporada diciendo, oye, necesito jugadores, que esto Algo. no hay Dios quien lo levante, o sea, necesitamos algo ya. Yo creo que, ya te digo, no creo que la entrada a Conference le haya condicionado si acaba quedándose en el Getafe, que creo que a día de hoy es lo que predomina. Es cierto que el Getafe, por su parte, y esto lo ha reconocido el propio Ángel Torres públicamente en varias ocasiones, quiere que Bordalás se quede el tiempo que él quiera y Bordalás tiene una oferta para quedarse en el Getafe. Es cierto también que es el entrenador, si no me equivoco, es el cuarto de la liga que más cobra. No cobra poco Bordalás. Para mí todo lo que cobre va a ser Todo lo poco, que cobre está bien. obviamente. O sea, pero claro, si se queda entiendo que también sería pidiendo más dinero, como es lógico por parte de sus agentes. Entonces, yo creo que de momento, si me preguntas ahora mismo, Paul, creo que Bordalás se quedaría en el Getafe. Pero esto puede cambiar. Creo que hay que dejar reposar como mínimo unos días. Claro, es que también te digo, si no se queda Bordalás, que tiene como un estilo muy marcado de, por ejemplo, tiene un 40,1% de posesión de media durante esta liga, que creo que es el menor de toda la liga, Sí, 15 con 2 faltas por partido, 106 tarjetas amarillas. Todo esto, si cambias de entrenador, es que quizá no te mantienes por querer ser como más limpio o tirar incluso aún más adelante la línea de presión, que por cierto, vaya mito que hay también con el tema de el autobús del vuelo de Bordalás, totalmente. porque es que la verdad es que tiráis la línea de presión bastante arriba. Yo veo equipos como por ejemplo el Efectivamente. Valencia que la tira más atrás y no se dice nada. Entonces, esto Ujú. también un poco desmitificar lo que sí que es verdad que necesitáis menos pases para marcar, eso es la verdad, y eso también quizás es lo que le duele a otros equipos. Pero bueno, dicho esto, si no se queda Bordalás, ¿cómo ves el futuro del Getafe? ¿Crees que os podría pasar algo similar al Girona de descender por falta de identidad? ¿O a qué crees que, o sea, a qué crees que podéis aspirar sin Bordalás? Pues solo hay que ver lo que sufrió el club cuando se fue al Valencia, ¿no? Que estuvo ahí en el alambre. Es cierto que, bueno, con la llegada, con la vuelta, el regreso de Bordalás, el club hasta esta temporada, bueno, incluso se puede contar esta, también ha ido ahí peleando en el filo, ¿no? de la permanencia. Me da miedo, la verdad. No solo por Bordalás, sino porque Ángel Torres también ha reconocido que en cuanto el estadio esté terminado, que será en eso del 2027-2028, también se irá. Es muy complejo pensar en el futuro del Getafe prácticamente a corto plazo, porque es lo que te comentaba, ¿no? La entrada a Conference es histórica, pero puede ser un arma de doble filo. Si la temporada que viene no tienes a Bordalás y sigues teniendo esas complicaciones para armar una plantilla, es que es bastante probable que el Getafe pueda bajar a segunda división después de un año en el que tendría que ser ilusionante, ¿no? Yo creo que el espejo en el que se debe mirar el Getafe es el del Rayo Vallecano, otro club que ha sufrido muchísimo, que tiene muchísimas complicaciones. También es verdad que económicas no tanto, porque el Rayo está mucho más saneado. Y bueno, tiene también, en mi opinión, mejores jugadores. Pero bueno, en general creo que se pueden mirar a la cara, porque al final es una plantilla que si no hubiera sido por su entrenador, por Íñigo Pérez, yo creo que no habría alcanzado esas cotas sin ningún tipo de duda. Entonces, creo que es un buen espejo en el que mirarse para buscar esa estabilidad y para quererse mejores de lo que son, que yo creo que es lo que les ha hecho las dos últimas veces que han entrado en Europa, pues poder creer, ¿no? Lo que comentabas tú, aquella eliminatoria contra el Ajax, contra el Inter, ese Getafe daba la sensación de ser imparable.
y no es el mismo Getafe pero desde Pero luego no está que mal. no está mal, y yo creo que ningún equipo le gusta jugar contra el Getafe, porque saben que fácilmente pueden palmar, y con esa falsa sensación además de superioridad con respecto al Getafe. Le ha pasado a muchos equipos Sí. esta temporada, de tú llevar la iniciativa. Me acuerdo de un partido contra el Español que le anulan 2-3 goles y el Getafe acaba ganando, que dices tú, es que el otro equipo no ha podido hacer más realmente, pero el Getafe tiene ese gen de competitividad que comentas tú, que si se va a Bordalás, no sé yo si va a ser tan fácil de mantener, porque Bordalás es un mesías, es un entrenador Igual. en el que tú te dice date de cabezazos contra la pared y es que te estás lanzando ya. Entonces, no todos los entrenadores tienen esa capacidad para, pues lo que comentábamos, ¿no? Te traes a Zaire Romero, que había jugado un partido con el Brujas. Luis Vázquez con el Anderlecht tampoco era titular. Martín Satriano, que venía de ser suplente en el Lyon. Son jugadores que vienen a Getafe y pasan de ser desapercibidos en sus anteriores equipos a ser, no sé, revelaciones de la liga. Es que no tiene una gran explicación, la verdad. Claro, es lo que se dice al final siempre con Bordadas. Tú dale 11 obreros y le sobran Sí, 2. sí, efectivamente, tal cual. Y claro, hablando ahora de los nuevos obreros que pueden llegar al Getafe, vamos a pasar ya con el mercado de fichajes. Y es que al final el Getafe, yendo a Europa, se tiene que reforzar sí o sí. Ujú. El valor ahora mismo de la plantilla, según Transfermarkt, por lo que he mirado, está en unos 82-83 millones. Sí. Pero claro, al final el club va a vender. O sea, cuando estás ahí en los puestos arriba y encima estás con problemas económicos, con el tema de lo que ha pasado al final con Uche, que al Sí. final tengo entendido que el Crystal Palace no va a ejecutar la opción de compra, y Ujú. esto va a generar un déficit financiero que seguramente tengáis que restablecer esta Ujú. temporada. Pues claro, la cosa se complica. Jugadores cedidos que han venido esta temporada, como has comentado tú antes, Birmancevic, etcétera, ¿vale? Sí. Boselli y ta, ¿vale? Pues tiene pinta de que la mayoría no se van a quedar. Satriano de Ujú. momento es como tal el único fichaje confirmado. Se está hablando también de la posible venta de Luis Milla por 6 millones, a ver si se termina quedando ahora o no. Porque claro, ya Ujú. se quería ir la temporada pasada, no lo dejaron irse porque la oferta no era suficientemente suculenta. Ángel Torres esta temporada tengo entendido que le ha dicho que por 6 millones le dejaría salir, pero claro, esto Ujú. fue antes de entrar a Europa. ¿Crees que Claro. ahora entrando a Europa el mercado cambia bastante en caso Luis Milla y en caso hacer fichajes? ¿O pasa más por cesiones, llega jugadores libres? ¿Cómo lo ves tu Hombre, está, mercado? está claro que como mínimo jugadores como Milla yo creo que se replantean su futuro. Sí que es cierto que la clasificación a Europa vino un poco acompañada de la sensación de que fue el final de Juan Iglesias, que queda libre y se incorporará al Sevilla, salvo sorpresa. Mauro Arambarri se da prácticamente por hecho que no va a seguir siendo futbolista del Getafe. Está la famosa Eh, foto de grupo en el campo, en el césped del Coliseum, y Arambarri un pelín apartado, no solo por eso, sino porque ya prácticamente se da por hecho que es el final de Mauro, un futbolista tremendamente importante, lleva desde 2017, si no me falla la memoria, un futbolista capital que ha crecido de la mano del Getafe y sea un futbolista además muy goleador. Al 6 final, goles esta sí, temporada. es que. Y la anterior marcó incluso más, si 11 no me creo, equivoco. hay algo así. Sí, fue una barbaridad. Marcó más goles que Lamine Yamal, me acuerdo. Era un dato Sí. bastante llamativo, la verdad. Al final, no creo que vaya a cambiar tanto la plantilla. Yo, si fuera Ángel Torres, desde luego que pelearía por quedarme en propiedad a Zaire Romero. Creo que es un central descomunal. Ha demostrado que defendiendo en área es imparable, pero que cuando tiene metros por detrás y tiene que anticipar fuera de su zona de confort también es tremendamente seguro. Me parece un acierto tremendo. Martín Satriano, como comentaba, se queda en propiedad, si no me equivoco, tiene hasta el 27, 28, solo ha quedado el Getafe. Y luego Luis Vázquez, pues bueno, es una incógnita porque Borja Mayoral lo que habló después en la celebración es que se iba a quedar a marcar goles en Europa. Es cierto que es un futbolista que cobra Hostia, muchísimo dinero, demasiado. cobra demasiado dinero, pero claro, no puedes venderlo esta temporada por la sencilla razón de que nadie te lo va a comprar por un precio decente como para tú poder desprenderte de él, porque es que no ha jugado.
Entonces no merece la pena. No merece la pena vender a Borja Mayoral. Entonces en la delantera no me parece que haya que hacer tantos cambios. Yo la verdad es que he pensado en varios futbolistas que podrían encajar perfectamente mirando Paul en equipos que han bajado a segunda. A mí, por ejemplo, fácil del Oviedo no me traería a nadie, pero por ejemplo hay jugadores muy interesantes como Aaron Escandel en portería o Fede Viñas que podrían encajar genial en el Getafe. No ficharía a ninguno, pero me parecen interesantes. En el Girona a mí me encanta Ounahi, para todos el 8 de Marruecos, lo conocimos en aquel mundial y a mí me enamoró. Pero luego, sobre todo, en el Mallorca veo dos futbolistas que encajarían para mí como un guante en el Getafe, sobre todo si se queda Bordalás. Samu Costa para mí es... Entra como un guante, ¿eh? Vamos, el heredero de Arambarri, que puede estar muy complicado su fichaje porque es un futbolista por el que ya suspiraban equipos como la Juve. Y luego Pablo Maffeo me parece un lateral que ahí sí se va a ir Juan Iglesias y te quedas solo con Kiko Femenía. Pablo Maffeo ya para que el Getafe sea más odioso, pues ya con un jugador prepotente, no porque lo diga yo, sino porque creo que el propio Pablo lo asume que es así. Sí. Pues vamos, creo que encajaría perfecto. Murici, bueno, tampoco vendría nada mal, pero creo que ahí, como digo, no hay tanta urgencia en un Getafe que tendría a Satriano, a Mayoral, la vuelta de Uche, que creo que es obvio que se va a quedar. Entonces, bueno, sobre todo me da más miedo el heredero de Arambarri y cómo armas una defensa en la que Gené va a renovar otro año. Ya tiene más años que un Bosque, es una leyenda, pero es verdad que ya se van viendo las costuras. Si está bien arropado, bueno, pero... ¿Y de la cantera cómo ves que vayan subiendo los Mestanza y compañía? ¿Lo ves aún que les queda un poco grande o crees que ya se pueden intentar adaptar al primer equipo? Creo que todavía el salto es muy grande de categorías entre el Getafe B, que es cierto que lleva 2 años bastante decentes. Mestanza es cierto que comentabas, es el que probablemente más se haya dejado ver por el primer equipo, pero tiene que regresar de cesión al Atlético madrileño y no sé cuál es, si el Getafe tiene pensado igual, bueno, quedárselo. Luego, bueno, José Lu, el delantero, es cierto que siempre llama más la atención al meter goles. Lasso en defensa. Bueno, yo creo que de momento ahí el Getafe no puede rascar demasiado, si te soy sincero. Creo que el mercado de fichajes va a tirar más por futbolistas que van a venir como agentes libres. La pasada temporada se hizo con Kiko Femenía. Se ha hecho bueno con más jugadores y sobre todo con cedidos. Veremos a ver, Mario Martín debería de volver al Real Madrid, pero a Bordalás parece que le gustó. Y bueno, veremos a ver, porque también se hablaba mucho de la salida de Adrián Liso, que empezó la temporada como un tiro, la verdad. Fue un acierto tremendo, pero es cierto que acabó cayéndose. Las cesiones tampoco han funcionado demasiado. Abu Camara no ha jugado prácticamente nada, ha sido residual su paso. Es cierto que los extremos Bordalás no los ha usado. Ha venido... Claro, es que ha venido Sancris, y un futbolista que siente Getafe porque es getafense, y el pobre la verdad es que no ha jugado nada, porque ese perfil Bordalás no lo explota. Entonces, por eso es muy importante que el Getafe sepa si se queda Bordalás, porque con otro entrenador, pues obviamente... Es que es curioso ahora que lo comentas, porque la temporada pasada, en verano, me acuerdo de la llegada de Neyu, que venía del Leganés y tal. Sí, y dices, ¿para qué lo fichas si te está ocupando una plaza que no quiere utilizar Bordalás en él? Javi Muñoz tampoco ha jugado prácticamente nada de Las Palmas. Son futbolistas que han venido gratis y que yo a priori veía como buenas opciones, porque, oye, Javi Muñoz es un futbolista con buen toque de balón, venía de Las Palmas. Neyu, es verdad que de los Cissé, Neyu del Leganés, a mí me gustaba más Cissé y creo que es más completo, pero bueno, Neyu yo lo veía con buen encaje para Bordalás y no lo ha usado prácticamente nada. Lo sentenció muy rápido. Ahora, pasando ya al siguiente tema, está también el tema del Estadio Coliseum. Según Álvaro, perdón, según Álvaro Ramos en AS, se ve que el Getafe apuesta por acelerar las obras del fondo sur alto y el lateral alto para adecuar el estadio al tema de la UEFA de cara al 20 de agosto, que será cuando se sepa ya contra quién juegas las previas de la Conference League.
¿Tú cómo ves el tema de acelerar el estadio? ¿Crees que al final se va a poder hacer? ¿Lo ves surrealista? ¿Tendréis que tener ayudas del ayuntamiento? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí lo bueno es que Ángel Torres y Getafe son uno, ¿no? O sea, ahí la relación con, con el Mm, ayuntamiento creo que es buena. Y, y bueno, lo estaba pensando además con la clasificación a Europa. Yo creo que ahí como mínimo algo tienes que haber acelerado para poder estar ese año en Conference disfrutando de tu estadio como Dios manda. Creo que ha sido un acierto por parte de Ángel Torres decidir hacer obras en el estadio porque, bueno, yo creo que ya se veía un poco antiguo, la capacidad va a subir un poquito, pero no es algo tan importante, ¿no? Porque Getafe no es una ciudad tan grande, es cierto que está creciendo en los últimos años, como cualquier ciudad suburbio de Madrid, pero bueno, yo creo que es ilusionante pues el hecho de estar en Europa y con una cara un poco más nueva, ¿no? Ya que se están haciendo cositas cada vez que juega el Getafe en casa, aunque se hayan reducido ahora los asientos por tema de las obras, la verdad es que te dan ganas de ir y de disfrutar ya de ese ambiente, ¿no? Europeo, que obviamente va a hacer que las gradas se llenen mucho más. Es verdad que en la Conference te vas a enfrentar a equipos que probablemente no conozcamos ni un jugador, pero al fin y al cabo tú vas por lo que rodea, ¿no? El ambiente europeo, el parche de la Conference, el himno, claro. esa sensación de que estás ante un momento histórico. El Getafe solamente ha llenado el Coliseum una vez en su historia, que fue en aquel partido contra el Bayern de Múnich, en el que incluso estuvo el Rey. O sea, eso no es muy difícil que se No, vuelva a repetir, sí. muy complicado, pero Y, no se bueno, sabe. y otra pregunta que te quería hacer. La temporada pasada, bueno, o esta actual, hemos visto Ujú, como hacían muchas inspecciones en Vallecas para ver si el estadio estaba ujú, bien o no para competición europea. ¿El Coliseum ujú. también tendría problemas en este sentido con el tema de las obras o Nada. está bastante mejor, ¿no? Que Vallecas? Cualquier. Si te Sí. vas prácticamente a un vertedero, está con todo el respeto, ¿eh? No es culpa de los aficionados del Rayo. Yo, de hecho, estuve por primera vez viendo un partido esta temporada, un Rayo español de hace nada, hace muy poquito, mes y medio quizá. Y la verdad es que el ambiente es espectacular, la afición es maravillosa y es una pena que un equipo como el Rayo tenga no solo el estadio, porque la ciudad deportiva también, esas instalaciones que la verdad es que fueron lamentables. Yo tuve que limpiar el asiento porque de verdad que tenía ahí tenía mierda para hablar mal y pronto de cuando Martín Presa era juvenil prácticamente. Y para nada, el Coliseum es un estadio que lleva muchos años muy bien condicionado. Se ve limpio además, Hmm. los accesos, todo. Es un estadio que no va a tener ningún problema para competir en Europa. Y bueno, si el Rayo al final ha podido hacerlo, pues el Coliseum, que nadie tenga duda de que va a albergar Conference League y por todo lo alto además. Y ya pasamos al final, al último tema, y es cómo el Getafe puede jugar la próxima temporada sabiendo que tiene competición europea. Lo digo más que nada porque el Girona hace nada, que me pilla un caso de cerca, al final está Sí. jugando Champions League y la temporada que viene va a estar jugando en la Hipertensiones. Esto al Getafe o al aficionado getafense Mm. le puede llegar a generar un poquito de dudas, porque te estoy viendo mucho con el tema de, bueno, es un doble filo, tal. Sí. No sé si os genera bastante incertidumbre el saber que si nos reforzáis bien, os puede pasar algo similar a lo que le está pasando ahora al Girona. Sí, sí. Al fin y al cabo, entrar en conference además no te da tanto dinero como para pensar en armar un proyecto muy sólido. Aquí realmente yo creo que va a ser el acertar tres fichajes que sean muy claros y que no se vaya tanta gente, porque al fin y al cabo vas a necesitar fondo de armario, que es lo que precisamente Falta. falta en el Getafe y que no se ha revertido en las temporadas hasta el mes de enero prácticamente. Si Tony Muñoz vuelve a acertar, pues y lo hace y tiene que ser en enero, pues bueno, que sea en enero, ¿no? Pero Bordalás yo creo que no Estaría bien en aguanta, verano. no aguanta otro año con una pretemporada. Es que de hecho
esto es muy curioso, pero es que Uche se hace delantero por una pataleta de Bordalás, Sí, sí, porque era un porque si no, futbolista, un mediocentro, un pivote de primera ref, que él en pretemporada, como no tiene delantero, lo pone de 9. Y fíjate, acaba siendo un acierto tremendo, pero es que esta última pretemporada yo he llegado a ver una doble punta Javi Muñoz, Mario Martín. Claro, es que estamos en las mismas. Es que claro, o sea, es que ¿eso cómo es se come? criminal, tío. Es que claro, al final ha tenido que tirar de cosas que, vamos. Entonces, claro, hay también una situación que es innegable y es que el Getafe económicamente está No está sufriendo, bien. no está bien. Hablábamos de Mayoral, que lo tengo ahí con su dorsal. Hablábamos de Bordalás, son dos figuras que tienen un peso muy importante. No lo he mencionado, pero Abel Abkar, por ejemplo, llegó gratis del Alavés, pero a cambio de un sueldo bastante alto y que desde luego que no te ha compensado para nada. Mm. Y el Getafe ahí es donde tiene que buscar un poco la estabilidad, de poder convencer a los futbolistas a través bueno, de lo que es Getafe, de lo que es su historia reciente, de decir, oye, que es que si vienes a Getafe, puede ser que te conviertas en un futbolista totalmente distinto y para bien, porque lo hemos visto en muchos casos. El Getafe puede convencer a través de eso, ¿no? De decir, soy un futbolista que no cuento en mi actual equipo y paso a Getafe y soy titular indiscutible y con un rendimiento incluso por encima de lo que seguramente esos futbolistas hayan visto jamás. Correcto. Entonces, Gra- importante que haya fondo de armario y acertar en un par tres de fichajes que sean titulares indiscutibles. Y ya como última pregunta te quiero preguntar si ves capaz al Getafe de imitar lo que ha hecho esta temporada el Rayo Vallecano. Claro, es que te pones a mirar el Rayo y tiene extremo izquierdo Álvaro García, extremo derecho Jorge de Frutos, que ha sido internacional con España esta temporada, lateral derecho Andrei Rachu, para mí uno de los mejores de toda la liga. Eh, Me parece, como he dicho, es un caso similar al del Getafe, porque yo creo que las plantillas ninguna de las dos está para eso, ¿no? Para, en el caso del Rayo, ya incluso llegar a final de conference me parece Una locura. algo impresionante, o sea, impresionante. Y creo que si no hubiera sido por sus dos entrenadores, habría sido imposible. Algo como lo del Rayo, es que se puede dar perfectamente, porque el Rayo tampoco ha tenido un fondo de armario de plantilla esta temporada tan amplio para todo lo que ha disputado. Y me ha parecido bastante milagroso que no se hayan lesionado tantos jugadores, que hayan mantenido el rendimiento jugando pues domingo, jueves. Bueno, es cierto que lo vieron pasado por la factura en Copa del Rey, que cayeron contra el Alavés, pero vamos, que cualquiera lo hubiera firmado por estar Hombre, en una final de conference, que bueno, es que este equipo ha demostrado que efectivamente para clubes como el Getafe también está permitidísimo soñar. mm. Y bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por haberte pasado por Un aquí. Este es placer. el Getafe de Bordalás, que al final, con tres adjetivos lo podríamos decir, que es muy humilde, muy intenso y europeo otra vez. Gracias, como ya te he dicho ahora, Jorge, Un por tus placer. respuestas y queremos ver a ver qué opina también la gente del futuro del Getafe. Cómo veis la situación económica, cómo veis el estar en Europa de nuevo. Os leemos en comentarios y a ver si claváis alguno de los fichajes que van a hacer